La historia de Benito Mussolini, marcada por su ascenso al poder como líder del Partido Nacional Fascista en Italia y su papel clave en la formación del régimen fascista como su participación ineficiente en la Segunda Guerra Mundial, abarcó su vida desde su nacimiento en 1883 hasta su caída y ejecución en 1945. Benito Amilcare Andrea Mussolini nació el 29 de julio de 1883 en Predappio, una pequeña ciudad en la región de Emilia-Romagna, Italia. Su familia era modesta, su padre era un herrero y su madre, una maestra. Mussolini demostró desde joven un carácter rebelde y ambicioso. Su padre era un ferviente socialista y debido a ello Mussolini se sumergió en las ideas políticas desde temprana edad. Después de obtener su certificado de enseñanza en 1901, Mussolini se trasladó a Suiza para evitar el servicio militar obligatorio en Italia. En Suiza, se involucró activamente en movimientos socialistas y sindicales, pero su enfoque político comenzó a cambiar hacia el nacionalismo y el antisocialismo. Mussolini regresó a Italia en 1904 y se dedicó al periodismo. Sus escritos expresaban sus crecientes simpatías hacia el nacionalismo y el militarismo. En 1912, Mussolini se convirtió en editor del periódico socialista Avanti, pero sus opiniones divergentes lo llevaron a ser expulsado del Partido Socialista Italiano en 1914. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 dividió a la izquierda italiana. Mussolini, rompiendo con sus antiguas afiliaciones socialistas, abrazó el nacionalismo y abogó por la entrada de Italia en la guerra. Fue llamado al servicio militar en 1915 y sirvió en el frente, ganando el apodo de Secondo Duce. Al regresar a la vida civil después de la guerra, Mussolini fundó el Partido Nacional Fascista en 1919, reuniendo a veteranos, descontentos y nacionalistas. Su ideología se basaba en la supremacía del Estado, el autoritarismo, el nacionalismo extremo y el anticomunismo, utilizando tácticas violentas y paramilitares. En octubre de 1922, se desarrolló un evento denominado la Marcha sobre Roma, una manifestación planeada por Mussolini y sus seguidores para presionar al rey Víctor Manuel III y forzar su nombramiento como primer ministro. El 27 de octubre de 1922, miles de camisas negras, miembros de las milicias paramilitares fascistas, se congregaron en diferencia. Mussolini y sus seguidores avanzaron hacia Roma desde diversas regiones del país, utilizando trenes y vehículos motorizados proporcionados por simpatizantes industriales y terratenientes, que marcó el inicio del régimen fascista en Italia en 28 de octubre de 1922. Una vez en el poder, Mussolini estableció un régimen dictatorial. Suprimió la oposición política, controló los medios de comunicación y estableció un sistema corporativista en el que sindicatos y empresarios operaban bajo el control del Estado. Se enfocó en la construcción del Estado italiano, implementando políticas de modernización y fomentando la propaganda del culto a la personalidad. Mussolini buscó expandir el territorio italiano y restaurar la grandeza de Roma. En 1935, Italia invadió Etiopía, añadiéndola a su imperio. Esta acción provocó sanciones de la Liga de Naciones, marcando la creciente alienación de Italia de la comunidad internacional. En 1936, Mussolini estableció una alianza con Adolf Hitler, líder de la Alemania nazi, a través del Pacto de Acero. Esta alianza se convirtió en el Eje, una coalición militar durante la Segunda Guerra Mundial. Italia se unió a la Segunda Guerra Mundial el 10 de junio de 1940, uniéndose a las potencias del Eje, que ya incluían a la Alemania nazi y Japón. Mussolini esperaba obtener ganancias territoriales y restaurar la grandeza de Italia. Mussolini esperaba que la entrada de Italia en la guerra traería rápidos éxitos militares. Sin embargo, las fuerzas italianas sufrieron derrotas significativas, especialmente en el norte de África y los Balcanes. La invasión de Grecia en 1940 fue particularmente desafiante y llevó a la necesidad de intervención alemana para asegurar la victoria. Italia participó en el conflicto en el norte de África, liderando campañas en el desierto. Sin embargo, las fuerzas italianas bajo el mando de Mussolini sufrieron derrotas frente a las fuerzas británicas y del Commonwealth. A medida que la guerra avanzaba, las derrotas militares y los desafíos internos minaron el apoyo a Mussolini en Italia. El descontento creció debido a las pérdidas militares y la difícil situación económica. La pérdida de apoyo popular y político a Mussolini se hizo evidente y el rey Víctor Manuel III, quien tenía el poder supremo, tomó medidas.
El 25 de julio de 1943, el Gran Consejo Fascista votó por retirar su confianza en Mussolini y el mismo día, el rey ordenó su arresto. El arresto de Mussolini llevó a un cambio significativo en la política italiana. Italia, ahora liderada por el nuevo gobierno del mariscal Pietro Badoglio, se retiró del conflicto del lado del eje. El 3 de septiembre de 1943, Italia firmó un armisticio con los aliados, poniendo fin a su participación en la guerra junto a Alemania y Japón. Mientras Mussolini estaba bajo arresto en una prisión en los Apeninos, las fuerzas alemanas, lideradas por el comandante Aro Skorzeny, llevaron a cabo la Operación Roble para rescatar a Mussolini. El 12 de septiembre de 1943, fuerzas alemanas llegaron en planeadores y liberaron a Mussolini. Después de su rescate, Mussolini estableció la República Social Italiana, RSI, en el norte de Italia, una región que aún estaba bajo control alemán. La RSI fue un estado títere controlado por los nazis y Mussolini asumió el liderazgo de este régimen fascista. Aunque formalmente existió hasta el final de la guerra en 1945, la RSI fue una entidad efímera y marcada por la dependencia de Alemania. Mussolini intentó huir hacia Suiza junto con algunos de sus colaboradores más cercanos. El 27 de abril de 1945 fueron capturados por partisanos italianos en Dongo, una pequeña localidad cerca del lago di Como. Mussolini fue arrestado junto a su amante, Clara Petacci, y otros miembros de su séquito. Después de la captura, Mussolini y los demás prisioneros fueron trasladados a Milán. La situación política en Italia se volvía cada vez más caótica, con la resistencia partisana ganando fuerza y las fuerzas alemanas en retirada. La captura de Mussolini y su séquito fue un golpe significativo para el régimen fascista. El 28 de abril de 1945, Mussolini, Clara Petacci y otros colaboradores fueron ejecutados por partisanos italianos en la localidad de Mesegra, cerca del lago di Como. La ejecución tuvo lugar en un acto simbólico de represalia y fue un reflejo del cambio de la situación en Italia. Después de la ejecución, los cuerpos de Mussolini, Clara Petacci y otros colaboradores fueron llevados a Milán y colgados boca abajo en la Plaza Loreto. Esta exhibición pública fue un acto simbólico que marcó el fin del régimen fascista en Italia y el comienzo de la liberación del país. El legado de Mussolini es complejo y polémico. Su régimen fascista dejó una huella duradera en la historia de Italia y sigue siendo objeto de debate sobre la naturaleza del autoritarismo y la relación entre el Estado y la sociedad. Mussolini personifica la peligrosa combinación de nacionalismo extremo y poder autocrático que caracteriza al fascismo. Pero esto no es todo.